Crear una fuente extra de ingresos o tener un portafolio que te genere ingresos pasivos sin necesitar trabajar. ¿Te suena atractivo? Yo estoy seguro que sí. Fue ese pensamiento que me llevó a empezar en el mundo de las inversiones y es sobre ese tema que vamos a tratar aquí en este video. Vamos a hacer un ejercicio de armar un portafolio en la bolsa de valores con 10.000 pesos y ustedes están invitados a acompañarme durante ese proceso. Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Rivero, creador del canal y también de la página dividendos.com.mx. Vamos a hacer entonces un ejercicio práctico aquí en este video. El reto será armar un portafolio dentro de la bolsa mexicana con un presupuesto de 10.000 pesos. Y será un portafolio enfocado en empresas pagadoras de dividendos porque queremos construir un patrimonio que nos genere ingresos pasivos, ingresos que sean crecientes a lo largo del tiempo, y haciendo buenas compras, ese portafolio también nos va a generar una plusvalía en el monto invertido, o sea, el monto que vamos a invertir también va a crecer a lo largo del tiempo, así como los ingresos. El monto que vamos a tomar como base será de 10.000 pesos, como tal no es un monto así tan grande, pero vamos a ver qué tan lejos puede llegar ese monto a lo largo del tiempo. Vamos a tomar como base un rendimiento de 10% anual y haciendo esa proyección de esos 10.000 pesos a 10% anual, en 10 años tendremos 25.937 pesos, a 20 años 67.275 pesos, a 30 años 174.494 pesos y en 50 años tendremos 1.173.909 pesos. Y esa es la fuerza de los intereses compuestos. Estos 10.000 pesos, que pueden no parecer mucho, a una rentabilidad mediana alta de 10%, se puede convertir entonces en más de 1 millón de pesos en 50 años. Yo voy a armar entonces ese portafolio básicamente de dos maneras. Vamos a tener una primera manera que es una manera pasiva de armar ese portafolio y también de otro lado vamos a tener una manera activa. En la manera pasiva vamos a elegir puros ETFs y en la manera activa vamos a elegir directamente las empresas. Yo, Renan, particularmente tengo la preferencia de tener mis propias empresas directamente, de comprar las empresas directamente porque me gusta el tema de inversiones, tengo disponibilidad de estar checando más sobre el tema, de estar más pendiente del mercado, pero también yo sé que hay quien no le gusta trabajar con ese tema, hay gente que no quiere estar checando reportes de empresas y eso es completamente normal. Entonces también para eso existen los ETFs y para eso también existen empresas que administran dinero de otras personas. ¿Cómo vamos a dividir el portafolio entonces? Yo ya cambié de estrategia muchas veces y es algo que no recomiendo a ustedes. Lo que sí recomiendo es que lo más rápido posible identifiquen los objetivos que tienen, armen una estrategia y sigan esa estrategia hasta el final sin estar cambiando de pensamiento a cada rato porque eso va a perjudicar el rendimiento del portafolio. Yo antes estaba muy aferrado a los porcentajes, quería tener por ejemplo un 2% en esa empresa, un 3% en esa otra, un 5% en esa otra empresa. No, esa empresa que yo quería tener 2, ahora quiero tener un 3. Entonces pasaba mucho tiempo, muchas horas pensando exactamente en cada porcentaje de cada empresa. Eso es algo que yo no recomiendo que ustedes hagan. Simplemente pueden tener porcentajes más objetivos, ¿no? O sea, yo entiendo que tener los porcentajes sirven como una referencia tanto para los que van empezando, como también para inversionistas más experientes, hasta por cuestiones de rebalanceo, ¿no? Si yo tengo aquí un porcentaje de fibras, por ejemplo, 20%, pero tal vez ya está en 29, 30%, tal vez sea momento de hacer un rebalanceo. Pero para hacer ese ejercicio, yo creo que es válido utilizar los porcentajes. Yo lo voy a dividir, ¿no? Yo voy a dividir ese portafolio del video de hoy en los porcentajes que he usado en mi portafolio también hoy, que es un 90% en acciones buenas pagadoras de dividendos, un 5% en empresas que o no pagam dividendos o que têm um bajo dividendo, e aqui também vale a ideia de exponer-me a outros mercados ou também a outras moedas, pero principalmente mercados e moedas que são mais fortes que México. Não me aferro tanto a los porcentajes hoy, es más o menos como mis porcentajes guía. ¿Ok? Obviamente los porcentajes van a estar variando todo el tiempo, ¿no? Porque los precios también en la bolsa de valores están cambiando todo el tiempo. Pero hoy para mí, si ya está un poco arriba, un poco abajo, ya no hace tanta diferencia como antes. Dentro de los 90% en empresas buenas pagadoras de dividendos, no tengo un monto fijo que quiero tener, al menos en mi portafolio hoy. Pero para ese ejercicio yo voy a poner un 60% en fibras y un 30% en acciones mexicanas. Un 5% va a estar en caja, que son instrumentos de deuda a corto plazo con liquidez diaria, y el otro 5% podría estar tanto en el mercado nacional como en el internacional. Vamos a empezar primero con el portafolio pasivo, que es un portafolio enfocado en ETFs y sería un portafolio más recomendado a personas que no quieren perder tiempo checando reportes de empresas
y simplemente quiere invertir en la bolsa de valores, pero de una manera más rápido y más fácil. De los 90% entonces yo tendría 60% en fibras y 30% en acciones mexicanas. Y en este caso del portafolio pasivo yo tendría un 60% en el ETF Fibra Track, que es un ETF enfocado en fibras, tiene puras fibras en este portafolio y aquí tendría entonces 6,000 pesos o un 60%. Como está cotizando hoy a 21.18, serían entonces 283 títulos de Fibra Track, ¿cierto? El 30% restante entonces sería en acciones mexicanas y en este caso sería en el ETF NAFTRAC, que es un ETF que replica el principal índice mexicano, el IPC. Aquí serían entonces 3,000 pesos o 30%. Esto nos alcanzaría para 56 títulos a un precio de 53 pesos con 53 centavos. Los dos ETFs pagan dividendos y siempre que una empresa que está dentro del portafolio de cada ETF paga dividendo, esos ETFs también distribuyen sus dividendos. Aquí la mayor ventaja es que ya no tienes que estar pensando cuál empresa elegir y estar pensando sobre checar reportes de empresa como había dicho antes. Es solo comprar el ETF y esperar las distribuciones de dividendos. El primero 5% que quedaría estaría entonces en el ETF IVV Peso. Serían 6 títulos a 73.92. En este caso es un ETF que no paga dividendo, pero de esta manera estamos expuestos al mercado americano, que es considerado el mejor mercado para acciones. El beneficio en el caso de un ETF como el IVV Peso es la posibilidad de un mayor crecimiento porque es un mercado más avanzado que el mercado mexicano y estamos hablando de las mayores empresas del mundo. Eso nos puede ayudar también porque vamos a estar diversificados y vamos a tener como un pie en el mercado de Estados Unidos. Y los 5% restantes van a estar en un fondo de inversión de deuda que es GBMF2. Es un fondo con liquidez diaria y ese dinero va a estar disponible para que yo pueda hacer compra cuando yo quiera. Y así estará entonces el portafolio pasivo armado con 10,000 pesos, 60% en Fibra Track, 30% en NAFTRAC, 5% en IVV Peso y 5% disponible para hacer futuras compras. Ahora vamos a armar el portafolio de una manera pasiva, recordando que cuando nosotros elegimos invertir directamente a las empresas, obviamente es necesario entonces checar reportes de empresas, entender más cómo funcionan las empresas, saber si realmente es un buen momento para comprar los títulos de esa empresa. Hay que dedicar un poco más de tiempo en la parte de análisis para saber si realmente vale la pena o no estar comprando esa empresa y el precio que está cotizando ahora. Aquí no es simplemente invertir, es muy importante entonces entender el momento de la empresa, porque en el caso que hay una alza o hay una baja, debemos saber qué hacer y cómo actuar, y si no hicimos el trabajo anterior de investigar sobre esa empresa, probablemente no vamos a saber qué hacer cuando ocurra una situación diferente en el mercado. El portafolio se va a armar de una manera igual, 60% en fibras, 30% en acciones mexicanas, un 5% libre, con la idea de que puede ser empresas que pagan pocos dividendos o estar expuesto a un otro mercado, y los otros 5% disponibles para hacer futuras compras. Empezando con los 60% en fibras, yo dividiría ese portafolio en un 30% en Fibra Monterrey, serían 3,000 pesos que alcanzarían para 242 títulos a 12.35. Fibra Monterrey tiene un enfoque hoy más industrial, aunque también tenga inmuebles en la parte comercial y oficina, pero su expansión hoy es enfocada en la parte industrial y paga dividendos mensuales, entonces todos los meses va a estar recibiendo distribuciones de efectivo en tu cuenta de inversión. Los otros 30% estarían en Fibra CFE, aquí alcanzaría para 110 títulos a 27 pesos con 20 centavos. Fibra CFE es una fibra E enfocada en el sector de energía y paga dividendos trimestrales. Son dos fibras entonces con portafolios completamente diferentes y son buenas pagadoras de dividendos. Los 30% en acciones mexicanas yo también dividiría en dos. Yo pondría aquí un 20% en Azur, que es un grupo aeroportuario. Eso nos alcanzaría para 4 títulos a 510 pesos con un centavo, y el otro 10% restante estaría en Grupo México con 11 títulos a 86.20. Azur es un grupo aeroportuario, tiene derecho de uso de varios aeropuertos en México, el principal es el aeropuerto de Cancún, y Grupo México está en el sector de infraestructura y minería principalmente. Las dos están en el top 10 del NAFTRAC, son dos de las mayores empresas en México. Pagan dividendos y también pagan dividendos crecientes a lo largo del tiempo. Azur paga dividendo una vez al año y Grupo México paga dividendos trimestrales. Ahora el 5% yo tengo libre para elegir diferentes empresas, pero en este caso me gustaría invertir en una empresa que yo veo potencial de crecimiento y que en este caso también específico paga dividendo, que es la empresa Vesta. Corporación Inmobiliaria Vesta es una acción, pero funciona de una manera muy semejante a una fibra, tiene un enfoque hoy 100%
100% industrial, compra, desarrolla y arrenda inmuebles industriales, y lo importante aquí es que recibe sus ingresos en dólar y sus distribuciones también son en dólar. Obviamente recibimos los montos en pesos por la conversión, pero siempre está cobrando en dólar de sus clientes. No estamos expuestos como tal al mercado americano, pero sí a una moneda más fuerte que el peso. Los últimos 5% estarían igual en un fondo de inversión de deuda con liquidez diaria, que en este caso también sería GBMF2. O para quien usa Bursanet sería equivalente al fondo ActiREIN-B, que funciona de manera muy semejante a GBMF2. Así quedó entonces el portafolio armado de una manera más activa. Un 30% en Fibra Monterrey, 30% en Fibra CFE, un 20% en Azur, 10% en Grupo México, 5% en Vesta y 5% libres para hacer futuras compras. Ahora voy a poner los dos portafolios lado a lado y quiero saber de ustedes cuál portafolio les gustó más, el portafolio armado de manera pasiva o el portafolio armado de manera activa. Comenten abajo para yo saber cuál es el portafolio más popular entre ustedes. Una vez entonces armado el portafolio, tenemos aquí algunos retos o algunas cosas que debemos hacer una vez que ya tenemos esa inversión realizada. El primer punto sería reinvertir los dividendos constantemente, pero no necesariamente siempre. Entonces siempre vamos a reinvertir los dividendos desde que haya una oportunidad de compra. Si no hay ninguna oportunidad de compra en ese momento, vamos a dejar el dinero disponible para hacer una futura compra. Ese dinero no simplemente va a estar sin hacer nada, ese dinero va a generar intereses diarios. Son montos que no son tan altos así, pero nos ayuda a proteger de la inflación e incluso a generar aquí un rendimiento positivo a lo largo del tiempo. Pero la idea de ese dinero tampoco es tenerlo siempre ahí en caja disponible o sin hacer nada, es nada más tenerlo ahí temporalmente mientras no lo invertimos en otra empresa. Aparte de los dividendos, también vamos a estar haciendo aportes constantes y siempre hay que intentar ser disciplinado con los aportes e intentar también aumentar esos aportes a lo largo del tiempo. Principalmente para quien armó ese portafolio de una manera activa, es necesario entonces estar también atento a las oportunidades del mercado, porque el precio es bastante importante. Incluso con los ETFs también es importante comprar en un momento oportuno, al menos entender en qué momento está el mercado, si está en alza, si está en baja. Eso sería tal vez el más básico. Pero ya cuando invertimos directamente en las empresas, aquí sí hay que hacer un poco más de análisis y entender en qué momento va esa empresa. Los momentos de baja asustan, pero es cuando aparecen las mejores oportunidades. Cuando vean entonces en grupos o en internet, en noticias de manera general, cuando hay un cierto miedo, probablemente es cuando existen más oportunidades. Y por último, para tener la probabilidad de obtener mayor ganancia o mayor plusvalía y aparte tener un dividendo más alto que el promedio, es necesario entonces comprar a precios bajos y principalmente también evitar al mismo tiempo comprar a máximos históricos. Si vemos que una empresa en sus gráficas de precios está en el momento más alto de cotización de los últimos años, es un buen momento para no comprar esa empresa. El mejor momento es cuando nada la quiere, es cuando esa empresa está de cierto modo olvidada por el mercado y si está ofreciendo un dividendo atractivo, pues aún mejor. Y eso es todo. Si les gustó el video, dejen su like y también suscríbanse al canal. Estoy aquí siempre hablando de temas de inversiones, principalmente en la bolsa mexicana. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.